Bueno, yo les cuento ahora que los contagios de COVID-19 en nuestro país continúan en un alza sostenida. La ocupación de camas críticas está llegando al límite e incluso conocimos del colapso de una morgue en Valparaíso. Ante este complejo escenario sanitario, el gobierno decidió postergar las elecciones programadas para el 10 y 11 de abril. Para conversar de esta situación, saludamos a Mane Estrada una vez más, que se encuentra con un experto en la materia. Mane, ¿cómo estás? ¿Con quién estás? Hola, ¿cómo estás, Roberto? Muy buenos días. Claro, de hecho estamos con el doctor Álvaro Erazo. Él es integrante de la Comisión de Expertos de COVID-19, comisión que al reunirse con las autoridades del país le sugirieron de forma unánime que aplazaran las elecciones que estaban dispuestas para el próximo 11 y 12 de abril. Doctor, muy buenos días. Se acogió esta petición y se retrasaron en 5 semanas. Hola, muy buenos días. Sí, efectivamente, nosotros el día viernes analizamos esta situación en la noche y hicimos una recomendación por unanimidad. El Consejo Técnico recomendó postergar las elecciones en base a todos los antecedentes que son indudablemente muy críticos. La situación que el país está viviendo es muy grave desde el punto de vista sanitario y eso nos hizo hacer la recomendación de posponer las elecciones. Claro, porque ya llevamos 4 o 5 días donde seguidamente hay más de 7.000 casos reportados positivos acá en Chile, algo que no se había visto para el pic de la pandemia el año pasado. Claramente el promedio de las últimas semanas es muy preocupante porque demuestra la aceleración de casos que estamos teniendo todos los días, vale decir el número de casos activos, y tal como tú dices, en los últimos 5 días tenemos un número permanente de 7.000 casos y en promedio 6.500, y si comparas con el pic de junio, entre el 8 y 14 de junio, que fue el momento más crítico, eran 6.500, 6.009. Entonces estamos hablando de un escenario, incluso nosotros todavía no sabemos cuándo se va a producir ese pic, digamos el punto más alto, para después comenzar a descender. Indudablemente que la situación es muy delicada. Doctor, aquí se retrasaron las elecciones en 5 semanas. ¿Son 5 semanas suficientes para poder ver que efectivamente se están bajando los casos? ¿Podría resultar esto en 5 semanas? Aquí todo depende de todo el esfuerzo y empeño que ponga el gobierno y por supuesto la ciudadanía, porque esta tiene que ser una acción absolutamente unitaria con mucha responsabilidad del Estado. Creo que la ayuda económica es fundamental, reforzar los apoyos que se han hecho. Creo que hasta ahora ha sido todavía pequeña la respuesta que ha habido desde el punto de vista del apoyo social, pero el esfuerzo tiene que estar desde el punto de vista sanitario en la trazabilidad de los casos. O sea, hoy día en los municipios, los 342 municipios, necesitamos reforzar con recursos humanos, con mayor capacidad de identificación de los casos, sobre todo los contactos. El promedio hoy día son 2.5 promedio nacional de casos que una vez que se confirma a través del PCR, hacen contactos de sus personas que la persona ha estado en contacto con ellos. Entonces, eso todavía es muy bajo y eso implica un esfuerzo. A veces, por supuesto, la gente no quiere, pero también necesitamos hacer visitas domiciliarias, ubicar las zonas donde hay mayor cantidad de brotes, donde sabemos que efectivamente tenemos falencia. Doctora, y quiero ir a un punto súper importante que usted mencionaba con el tema de los contactos estrechos, porque muchas personas cuando se enteran que dieron positivo no le avisan al 100% de las personas con las que tuvieron contacto, esto para no alarmar, para evitar de repente conflictos. ¿Cuál es el llamado que le hace usted en ese sentido a la ciudadanía, la importancia de informar a cada una de las personas con las que se estuvo compartiendo? Acá la palabra es la solidaridad y que un mensaje de ese tipo, una actitud de ese tipo puede ser completamente adversa para la propia persona que tuvo contacto con uno. O sea, lo que uno quisiera saber, si es cercano, familiar, un amigo, es que efectivamente a uno le digan si esa persona salió positivo el PCR, porque mientras más tiempo se actúa, sobre todo en la población más joven, menores de 40, pero también los que tuvimos el año pasado, sobre todo adultos mayores, es mucho más fácil actuar, intervenir tarde en todo lo que es este proceso que estamos viviendo hoy día. Es un factor de agravamiento de los casos individuales y también del punto de vista de salud pública. Muchos a veces no cuentan o no dicen a sus contactos estrechos esto para evitar también en parte un juicio social casi.
un juicio social, nosotros lo vivimos el año pasado, pero creo que redoblar los esfuerzos, comunicación de riesgo que sea coherente, que llegue, por así decir, al alma de cada uno de los chilenos, al espíritu, a la conciencia social, a la solidaridad, me parece que es súper importante, porque aquí se trata de salvar vidas. Eso es lo que la gente tiene que tener claro, y también que tengamos disponibilidad de los equipos técnicos, porque muchas veces una persona se hace un examen y están pasando 48 horas. La gente, por supuesto que con eso se asusta muchas veces, porque va a buscar el examen, no se lo dan, no es notificada, y muchas veces los sistemas que tenemos de call center no ayudan. Es muy importante también la visita domiciliaria que se le haga a la persona para poder conversar con ella, informarle adecuadamente. Doctor, y con respecto a las medidas que se están tomando por parte del gobierno, nosotros este fin de semana vivimos algo casi inédito, donde las personas no podían salir prácticamente de sus casas, ni siquiera a comprar. Vimos que efectivamente hubo una baja movilidad en la ciudad, también en otras regiones. ¿Este tipo de medidas son efectivas cuando se aplican por el fin de semana, sábado y domingo? ¿Pueden ayudar en algo? ¿Sirven? Aisladamente, por supuesto que no sirven, pero tal como tú decías, es inédito. Existieron un 97% de la población chilena que estuvo en cuarentena, y una cuarentena que fue bastante estricta. La gente cumplió, se está haciendo control más adecuado, e indudablemente creo yo que es la señal que tenemos que dar. Pero insisto, esto tiene que ir acompañado de ayuda social. La gente, sobre todo la que tiene ingresos del día a día, que son informales, que trabajan por cuenta propia, pero toda la población necesita una señal clara del ingreso familiar económico de emergencia, o la ayuda que efectivamente nos garantice que esa persona no va a estar condicionada a salir. ¿Y te fijas? Y yo creo que los permisos de funciones esenciales se ha extendido con exageración. Aquí hay muchas actividades laborales, empresarios, empleadores que usan ese resquicio. Es indudable que la gente se ve obligada a ir a trabajar, pudiendo en este caso todos hacer un esfuerzo colectivo, porque no solo hay que pedirle al trabajador, fundamentalmente hay que pedirle al empleador, porque si lo obligan, el trabajador tiene que ir, y si esa es la condición de que es una función esencial, por supuesto que se aumenta la movilidad, se producen incluso brotes laborales, no solo brotes comunitarios. Exacto. Roberto tiene una pregunta desde el estudio y yo se la transmito a usted, doctor. Te escuchamos, Roberto. Sí, Mane, a mí me gustaría vender un poquito de esperanza y optimismo y preguntarle al doctor dónde cree que se va a situar el punto, el clímax, o cuándo empezarán a descender los casos una vez que las vacunas empiecen a funcionar. Se habla, según las autoridades, que va a ser a fines de junio, pero hay quienes plantean que incluso podría ser antes. ¿Cuándo cree el doctor que se dará esto? Mire, yo creo que fundamentalmente se van a notar de manera esporádica. Hay evidencia en algunos centros hospitalarios, pero indudablemente tenemos que tener el respaldo científico de investigación clínica que nos permita decir que estamos teniendo ya resultados, particularmente con las 2 dosis después de 14 días. En ese segmento uno puede tener la evidencia. Y creo que eso, desde el punto de vista de lo que se está investigando hoy día, uno debiera tenerlo a fines de junio, y particularmente ya en julio vamos a tener una respuesta. Pero se debiera empezar a notar, pero desde el punto de vista de la información que los clínicos y la investigación nos permita decir con claridad, creo yo que tenemos que ser muy rigurosos y no precipitarnos y no caer en exitismo. Hoy día hay que transmitir esperanza. Indudablemente que estas vacunas, extendido y con cada vez, sobre todo incorporando a la población que hoy día está con mayor frecuencia ingresando a los centros asistenciales, que tenemos una población joven de menores de 60 años, menores de 50 años, esa población también tiene que ser un objetivo y tenemos que extender la vacunación. Chile ha sido tremendamente exitoso, pero necesitamos hacer un esfuerzo incluso mayor, de mayor cobertura y de mayor velocidad para la vacunación para los días que vienen.
Muchas gracias, doctor, por esta entrevista. Si bien se está avanzando de buena manera con la vacunación, hay bastantes detalles que todavía se deben afinar para que todos nos sigamos cuidando. Estamos en una fecha, en una época donde los casos ya diariamente superan los 7.000 casos positivos de coronavirus. Esto nos entrega un mensaje de que no hay que relajar las medidas y tratar de hacer todo lo posible para cumplir efectivamente con estas cuarentenas. Así es, Mane, no relajar las medidas e ir a vacunarse apenas le corresponda a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Mane.